Amigos This meeting is being Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento de Polo a Polo con el profesor Raúl Ochoa Cuenca. Él está hoy en las Islas Canarias, pero nosotros lo tenemos allí como un puntal analítico e informativo de todo ese espectro europeo, de manera muy particular, aunque los temas de él, pues como internacionalista, también los tratamos a nivel mundial. Pero en las primeras de cambio, Europa es la que está marcando la pauta para los hispanos, porque España, que es el país que de alguna manera nos dio origen a lo que somos hoy política y sociológicamente, de alguna manera está metido en un barullo que no sabemos cómo se va a desencadenar. Usted que está allá, aunque en las Islas Canarias pues le llegan todas las informaciones de la península, ¿no? Y entonces, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué percibe? ¿Qué se dice? ¿Qué dice la gente? Bueno, muchas gracias como todos los viernes por estar con usted. Es un placer. He estado reflexionando sobre lo de España y no solo, sino con la participación de otros buenos amigos. Yo opino lo siguiente, opino que la situación es un poco compleja y va a ser más compleja para el rey Felipe, que es el jefe del Estado. El jefe de Estado tendrá que, en base a estos resultados, me imagino que yo no sé cómo funciona el, el, el timetable de España con respecto a este tipo de situaciones. Porque realmente entramos en agosto y prácticamente en Europa se paraliza y en algunos aspectos hasta legalmente se prevén las vacaciones de verano en forma escrita, contratos de los empleados de las cámaras de diputados, de la Cámara del Senado, muchísimas empresas estatales o públicas trabajan realmente a un mínimo, otros toman vacaciones colectivas durante este tiempo, de manera que yo realmente no sé cómo irá a proceder, pero en todo caso, desde el punto de vista constitucional, el rey tendrá que llamar al primero que todo al más votado, al partido más votado, y le pedirá, abro un paréntesis, yo me ceño al conocimiento del régimen parlamentario italiano, que no es muy lejano del español, no puede ser, porque el italiano tiene desde 1945, desde el 47, que fue la primera constitución firmada por Tomasi en el 1947, la española es posterior, es en el 77, porque la muerte de Franco recordaremos que fue en noviembre de 1975. De manera que creo que es el mismo concepto de las democracias parlamentarias europeas. ¿En qué consiste? El partido más votado va a ser llamado en primero por el jefe de Estado. En Italia es un presidente. En Francia es distinto porque es un régimen semipresidencialista y semiparlamentario. Tiene algunas cuestiones distintas. Pero en España creo que estoy seguro que el rey va a llamar al partido más votado y le pedirá que constituya un gobierno y se lo proponga. Recordémonos que en las democracias parlamentarias, el presidente del Consejo de Ministros o presidente de gobierno no designa a los ministros. Los ministros son designados por el jefe de Estado. De manera que esta persona, vamos a suponer que el primero en ser llamado sea Feijóo, y después de pocos días Feijóo verá que no tiene la posibilidad de tener la mayoría de 175 más 1, le dirá al jefe de Estado, en este caso al rey, que no puede, se ve imposibilitado a constituir un gobierno.
el jefe de Estado, en este caso el rey, llamará al segundo más votado, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, y le pedirá que constituya un gobierno. Pero ahí se presenta una situación. Debido a la atomización del voto de los pequeños partidos, pues para que el Partido Socialista Obrero Español pueda reunir el número suficiente, tendrá que contar con partidos independentistas de la Cataluña o del País Vasco. Ajá. Eso se le va a crear un problema muy grave al rey, porque recuerde que el jefe de Estado es el garante de la unión es el garante de la unión de la nación. O sea, me pregunto yo, como jurista, ¿y cómo puede el jefe de Estado, el rey, aceptar que en un acuerdo del Partido Socialista Obrero Español con estos partidos minoritarios acuerden por escrito aspectos que tendrían que ser reformada primero la Constitución para poder complacer o acceder a esos requerimientos del partido, por ejemplo, del partido de Bildu, el partido vasco, o de los etarras, el partido legal del movimiento ETA, que tantas muertes y asesinatos muertes ocasionó, o los independentistas de Cataluña, o el partido Junts, el de Puigdemont, que acaba de ser retirada la inmunidad parlamentaria y tendrá que ir a presentarse ante las autoridades judiciales y probablemente va a ser decretada su prisión. De manera que esto se conforma por primera vez en España una situación muy difícil de consolidar, de conciliar. Yo me permito pensar, doctor Lares, que no va a tener otro remedio el rey que convocar a nuevas elecciones. Ah, caray. Cosa que yo, muy probable que en septiembre u octubre se llame de nuevo a elecciones. Pero por lo que le decía, los partidos independentistas de Cataluña o el partido Bildu vasco o el partido que representa a los etarras, que son los mismos en práctica, le advirtieron a Pedro Sánchez que ese apoyo no era gratuito. Exactamente, ahí que está el había detalle. que firmar una serie de documentos que obligasen al gobierno futuro a conceder, por ejemplo, una votación que decida vinculante, un referéndum vinculante, que yo creo que no está previsto en la Constitución española. Entonces, me pregunto cómo puede el rey designar a ministros que no reconocen la autoridad del rey. No puede buscar, en España, no reconocen las funciones, no reconocen las funciones de la monarquía en España. Exacto. A mí me parece que eso realmente va a ser un poco difícil. Sí, va a ser un poco difícil, por lo que yo me inclino a pensar que tendrán que ser llamados a nuevas elecciones. Ahora podríamos ver la situación de, si me permite, perdón, dígame. Sí. Dígame, por favor. No, le decía yo que en esa circunstancia yo no creo que el rey esté buscando cuchillo para su pescuezo. Sí, claro. Sí, sí. Manera que yo entiendo, Lares, que la situación realmente va a obligar por primera vez en España, y por primera vez en las democracias parlamentarias. Bueno, quién sabe, en Inglaterra ocurrió, y hace poco ocurrió en Bélgica, si no me equivoco, y quién sabe si en Dinamarca, pero no me acuerdo muy bien. El tener que repetir elecciones no es algo usual, porque siempre se consigue el cuadre, como se dice vulgarmente, coloquialmente.
Manera que yo creo que la posibilidad de que se llegue a nuevas elecciones va a ser muy real. Entonces también me pregunto, el el Partido Popular de España, el PP, que es heredero de la democracia cristiana, de los centros democráticos, que junto con el rey en 1976 hilaron fino para poder lograr estabilizar un sistema democrático en España. Yo también me pregunto si todo esto no va a hacer que se operen cambios probablemente en la leadership del Partido Popular. Me pregunto, como observador, como lector, ¿no será que el Partido Popular tendrá que pedirle a Feijóo que deje el liderazgo en manos de la señora Ayuso, por ejemplo, que ha tenido tanto éxito en la provincia de Madrid? Sí, fíjese que Algo interesante. yo hablaba con un común amigo nuestro, que es el embajador Juan José Monsalvo, y estuvimos considerando eso que acaba de decir usted últimamente, si en razón del nacionalismo español y del reinado español, que hasta ahora pues de alguna manera ha sido la pieza de equilibrio para que España no se desboque políticamente, ¿Cómo no? esos dos partidos grandes, en función de esa filosofía de acción, pudieran estar de acuerdo de alguna manera en desarrollar un pacto político institucional. Esa es la otra alternativa que yo la veo difícil. Realmente yo la veo difícil por las visiones tan diversas. Ese sería eso equivaldría a lo que vino antes de que mataran al presidente Moro. El presidente Moro le había propuesto a Enrico Berlinguer, líder histórico contemporáneo del Partido Comunista Italiano, algo que llamaron el pacto histórico. Recuerde que el Partido Comunista Italiano era el Partido Comunista Occidental con mayor número de inscritos, superado por los militantes del Partido Comunista Soviético. Pero en ninguno de los países del mundo occidental tenían un número de militantes inscritos como lo tenía el Partido Comunista Italiano. Manera que, pero desafortunadamente a Aldo Moro dicen que fueron las Brigadas Rosas, un movimiento de extrema izquierda, lo secuestró y finalmente lo asesinó. Otros dicen que fueron intereses de grandes superpotencias. Realmente yo creo que ese será uno de los grandes misterios de la política italiana contemporánea. Pero El caso es que ese pacto histórico, que es lo que podríamos, el concepto, el principio del pacto histórico, es lo que podríamos trasladar a España en este momento. Eso sería realmente algo muy importante, muy interesante y le daría a España un impulso de su economía y de su desarrollo social y no solo, sí, desarrollo económico, político y social de una gran envergadura. Mire, yo digamos, como europeo, como venezolano, como bisnieto de un español, deseo fervorosamente que eso suceda, porque creo que le daría un impulso a este país que ha venido progresando en forma constante. Sí, pero fíjense, Tanto durante las administraciones socialistas como de las administraciones del Partido Popular. exacto, España es hoy Por favor. España es hoy lo que han hecho esos dos partidos en el tiempo últimamente, en la era moderna. Claro, El PP claro. y los Bueno, otros, pero es que los otros han claro, sido organizaciones, si digamos, pues, con cabida en el juego democrático, pero quienes simbolizan auténticamente la democracia en ese país son esos dos partidos. Y en aras de la sin duda democracia, alguna, y en aras de la democracia, de forma ejemplificadora para la democracia en otras partes del sin mundo, duda alguna. que también está trastabillando, sería un gran ejemplo.
cómo no. Fíjense otra cosa interesante que podríamos aquí conversar, es que los dos partidos extremos fueron realmente derrotados por el pueblo español. Exacto. Podemos fue realmente execrado, prácticamente no existe. Lo sustituye Díaz, el partido Sumar de Díaz, pero nunca ha tenido las posiciones extremas que tuvo Podemos, por ejemplo, cuando la señora Montero, todavía actual ministro de Participación de la Mujer en el Estado, en España, ha creado situaciones realmente embarazosas con respecto a esta interpretación que hacen de las posibilidades de libertad entre géneros, etcétera, etcétera. Exacto. De manera que, y por otra parte, Vox, el partido de extrema izquierda, racista, que no lo esconde, y no solo racista, sino que realmente de posiciones fascistoides de extrema derecha, igualmente fue derrotado. De hecho, permítame decirle que Vox tenía 54 diputados en la Cámara, en el Congreso de Diputados. Ahora salieron con 33. Exacto. Además, Podemos era la segunda fuerza de la izquierda y prácticamente desapareció del mapa político de España. Yo creo que esa es otra lección que el pueblo español le está dando a los políticos. Exacto. No queremos extremismos y eso es importante. Sí, yo siento que es el momento de salir de los radicalismos en todas partes, porque si a ver vamos, Podemos surgió producto sobrevenido de un apoyo dinerario de afuera, dentro de ellos, de parte de Hugo Chávez, y está aprobado en actas. No. Entonces, en consecuencia, en esa oportunidad salieron plenamente derrotados los totalitaristas. Y Vox, que es otra figura dentro de la misma España extremista, también salió derrotada porque bajó de votación en consecuencia. Los dos punteros, si se unen, suman prácticamente a toda España. Entonces, ahí bueno, a vuelo de pájaro le digo que por una parte son 120 y por otra parte son 140. Perdón, no, la diferencia fue poca, de 5 diputados. Entre los dos deben hacer algo así como 400 diputados. 400, exacto. Entonces, eso tiene una solidez desde el punto de vista de la concepción del valor democrático, que tienen que conjugarse entre ellos para que la democracia prevalezca como ejemplo irrebatible. Si eso no se da, podríamos en el futuro volver a conversar sobre esto, pero yo creo muy probable que haya un nuevo llamamiento a elecciones entre septiembre y octubre. Y si eso fuese así, perdón. No, están las dos opciones, están las dos opciones, la que usted dice es válida, por supuesto. Si no hay solución de acuerdo, hay que llegar a ello. Claro. No, decía que de otra parte, como mencionamos antes, el Partido Popular pudiera tener una figura de recambio en la presidenta Ayuso de la región autónoma de Madrid. Creo que en el Partido Socialista no lo hay. Además, ha demostrado Pedro Sánchez, reconozco que no es santo de mi devoción, pero ha demostrado de ser un político realmente importante, que ha sabido manejar los tiempos, que ha sabido manejar las situaciones. Y de otra parte veo en la prensa de ayer, en ABC, que el desempleo mantiene en el 11%. Yo creo que mantener el desempleo en la octava potencia europea o quinta o sexta potencia europea, mantener un 11% de desempleo es realmente interesante. Es positivo. Es muy positivo. De todas formas, además, dicen los entendidos que se manejó la pandemia del COVID en forma adecuada. No fueron exagerados con el déficit fiscal originado por el COVID, por la pandemia,
De manera que yo creo que el resultado fue justo también para el presidente Pedro Sánchez. Bueno, él es economista, ¿no? Ahora yo, perdón, Él es economista. perdón. Él es economista. Sí, sí, claro, claro. Bueno, sí, sin duda, es un buen político. Yo creo que lo está haciendo bien. Yo creo que lo que pasa es que el pueblo español quería algo mejor, quería más. Pero bueno, ahí se confabularon una serie de pequeños partidos, como los mencionamos anteriormente, los partidos vascos, el Partido Nacionalista Vasco, que no tendría por qué irse desde el inicio con la coalición de izquierda, a las 2 horas de estar conversando con Feijóo, se levantaron y le dijeron que no querían seguir conversando porque no estaban de acuerdo con ellos. ¿Quién sabe si el factor importante ahí fue la participación de Vox? Que sin Vox pues no le faltan 9 votos, le faltarían 40. Yo creo que esa es la situación con respecto a España desde mi punto de vista. Más claras no están las cuentas. Yo voy a titular con su apreciación de que pudiera haber elecciones de nuevo en España, vista las circunstancias de hoy. Que dé un giro, lo veremos en el tiempo y lo volvemos a conversar. Y lo otro es que nos quedemos con la pregunta, evidentemente sin responder, si pudiera haber llegado el momento de la señora Ayuso a pelear por la presidencia del gobierno español. También lo veremos en futuros programas. Muchas gracias. Gracias, profesor Raúl Ochoa Cuenca, en su segmento muy agradecido Polo a Polo, a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. Esta es una alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y una producción de Envirne Corporation. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes.